Ahora vamos a ver los tejidos, la anatomía y la fisiología. Nosotros tenemos un organismo muy complejo. Para que funcione ese organismo tenemos nuestras células primarias, que son las que inician todos los procesos. Esas células forman parte de los tejidos a su vez forman parte de los órganos y los órganos van a dar función a los sistemas. La combinación de todos esos sistemas hace que un ser pueda cumplir las funciones básicas para su funcionamiento. Por eso es muy importante entender por qué los tejidos son tan complejos y cumplen más de una función. Muchas veces pensamos en los tejidos y los ubicamos en un solo órgano. Sin embargo, estos tejidos van a estar formando parte de otros órganos que le van a dar un sistema, ¿no? Que van a formar parte a su vez de los sistemas. Vamos a ir a comprender que cada célula de nuestro organismo, si nosotros fuéramos unicelulares, esa sola célula estaría en contacto con el medio ambiente. En cambio, con el medio, con los recursos que necesita. Piensen que nuestras células están escondidas detrás de muchas otras células y de muchos otros medios intercelulares. ¿Cómo hace la célula que está dentro de un tejido para poder alimentarse, conseguir los nutrientes, conseguir el oxígeno, exportar sustancias, comunicarse con células que están mucho más lejos de sí mismas? Eso es porque los tejidos están conformados no solo por células, sino también por una sustancia fundamental. En muchos casos vamos a ver que también lo combinan las fibras. Con lo cual nosotros vamos a ir estudiando cada uno de estos tejidos, los tejidos más importantes de nuestro organismo, y vamos a ver cómo esos tejidos también están formando parte de los órganos. ¿Cómo el cuerpo alimenta a sus células y se mantiene a sí mismo en funcionamiento? Bueno, en realidad es porque tiene sistemas mucho más complejos. Vamos a ver cuáles son los tipos de tejidos que hay en los seres humanos. Los principales son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Vamos a empezar hablando del tejido epitelial. El tejido epitelial se compone de láminas apretadas de células que recubren las superficies, incluyendo el exterior del cuerpo, y recubren las cavidades del cuerpo. O sea, son células que están todas alineadas y su principal función va a ser la de protección. Pero piensen que para estar alineadas esas células son en general planas y no tienen mucha sustancia intercelular, no tienen mucha sustancia fundamental. Están polarizadas estas células. Muchas células que estén polarizadas significa que en algún lugar, en algún extremo, en algún polo de esa célula puede ser que tenga otras características que no tengan la basal. Por ejemplo, tener cilios que hacen que aumente la superficie de contacto con el medio extracelular. El tejido epitelial está formado por células empaquetadas con poco o nada de material intercelular entre las células adyacentes. Las células forman capas continuas denominadas membranas que cubren la superficie del cuerpo y revisten los órganos y cavidades internas. Además, intervienen en la formación de glándulas porque este tejido tiene la capacidad de regenerarse continuamente y mucha producción celular. ¿Cuál es la función? La de protección, como por ejemplo la epidermis, que nos protege de golpes, injurias, la de secreción, en el caso de las mucosas, absorción de agua o iones, como por ejemplo en las vesículas biliares, la excreción, en el caso de las glándulas que excretan hormonas o mucus, la sensorial, como en el caso de la piel,
y el transporte en los epitelios que recubren la tráquea y el sistema respiratorio. A su vez, vamos a hacer una clasificación de este tejido epitelial. Hay un tejido epitelial que es simple, formada por una capa de células, y el tejido epitelial estratificado cuando tiene varias hileras de células. Dentro de esta clasificación vamos a hablar del tipo de células. Hay células que son planas, entonces forman el epitelio plano simple, otras que son células cúbicas, por eso se llama epitelio cúbico simple, y el cilíndrico simple cuando las células tienen esa forma anatómica. En el epitelio plano simple, un ejemplo es el de los capilares sanguíneos. Para el cúbico simple, por ejemplo, el folículo piloso, y el revestimiento gástrico corresponde al epitelio cilíndrico simple. Pero además de estos epitelios, que son los más conocidos, vamos a tener los epitelios estratificados. Que sean estratificados es que tienen varias capas. Esas capas, las células se van diferenciando. Como dijimos antes, las células del tejido epitelial tienen la capacidad de renovación. A medida que se van renovando y que van mutando, cambiando, se van especializando. Pueden ser que cambien de forma de acuerdo a la función que tengan que cumplir. Dentro del epitelio estratificado vamos a tener el queratinizado, como lo encontramos el epitelio del esófago y la vagina, el epitelio cilíndrico estratificado, como en la glándula sudorípara, y el epitelio cilíndrico estratificado, como en los conductos mamarios. Otro tejido, sacando el tejido epitelial, que después vamos a ver en el ejemplo más clásico, más importante del tejido epitelial, va a ser la epidermis, que la vamos a analizar más profundamente. Vamos a ir hacia otro tejido que es casi, no diría el más importante, pero que cubre gran parte de los órganos de nuestro cuerpo, que es el tejido conectivo o conjuntivo. Justamente como conecta otros tejidos, es más común, más familiar en casi todos los órganos de nuestro cuerpo. Es el más difundido, representa el tejido de sostén de los órganos y consta de células y fibras inmersas en una matriz amorfa. La sustancia amorfa es semisólida, compuesta por moléculas complejas muy hidratadas de naturaleza orgánica, que son los glicosaminoglicanos, el más común, el ácido hialurónico, los proteoglicanos, etc. Y algunas moléculas inorgánicas, que son el agua, que representa el 90% del volumen del tejido. Y se caracteriza porque entre célula y célula se encuentra una sustancia intercelular que constituye esa unión, esa fusión entre las células. Hay que entender que las células se deben comunicar, y cuanto más sustancia acuosa tengan, más fácil es la comunicación. Constituye una serie de tejidos. Ahora vamos a describir todos los tejidos conectivos que hay en el organismo, que van a ver que son muy especializados. Dentro del tejido vamos a hablar los más comunes, vamos a hablar una clasificación, que es el tejido laxo y el tejido denso. El laxo es el que tiene menos fibras, es el que tiene la sustancia fundamental más fluida, une los músculos adyacentes, está entre medio de las células. Y el conectivo más denso y fibroso se encuentra en tendones y ligamentos. Y se encuentra también en los huesos. ¿Cuáles son las funciones del tejido conectivo? La del sostén mecánico, como por ejemplo en el tejido óseo, la nutrición, como en el tejido sanguíneo, defensa, el tejido linfático. Nombro algunos de los ejemplos. Es bueno que busquen otros ejemplos
que nos represente estas funciones del tejido conectivo, el del almacenamiento en el tejido adiposo y el de síntesis de sustancias como en la dermis. Les di un ejemplo, pero hay muchos ejemplos de estas funciones en todos los tejidos conectivos. Todos los tejidos tienen una parte que son las células, la sustancia fundamental y las fibras. De acuerdo a la naturaleza o a la proporción entre células, fibras y sustancia fundamental, vamos a ver el cambio que hay en cada uno de estos tejidos más especializados. De las fibras vamos a hablar de la fibra de colágeno, la fibra de elastina y las fibras reticulares. Y dentro de las células, que hay muchísimas, pero podemos hablar de los fibroblastos y fibrocitos, toda la serie inmunológica, histocitos, macrófagos, mastocitos, adipocitos, que son las células de reserva, los plasmocitos, los granulocitos, etc. Y una sustancia amorfa, que en general es una sustancia acuosa más viscosada. Vamos a hablar entonces primero de lo que son las fibras. Las fibras, como por ejemplo las fibras de colágeno. El colágeno es una proteína muy importante, es una proteína que forma gran parte o está en gran parte de los tejidos. Es una proteína de sostén, pero no es una sola proteína, no es una sola molécula. Hay muchas moléculas proteicas que responden al nombre colágeno. No es lo mismo el colágeno que está en dermis que el colágeno que está en los capilares sanguíneos, no es lo mismo el colágeno que está en los vegetales o el colágeno de origen animal. Todos los colágenos tienen de similitud que son fibras de sostén que tienen particularidades específicas. Dentro de nuestros tejidos vamos a encontrar 5 tipos de colágenos. El colágeno tipo 1 en la dermis y el hueso, el colágeno tipo 2 está en el cartílago, el colágeno tipo 3 en dermis y vasos, el colágeno tipo 4 en la membrana basal y el tipo 5 en dermis y vasos sanguíneos y también en la placenta. Vamos a ir ahora a describir las fibras reticulares. Las fibras reticulares también es un tipo de colágeno, colágeno tipo 3. La diferencia es cómo están armadas y lo que hacen es formar como un retículo, ¿sí? Son mucho más fuertes para lo que es el sostén. Y las fibras, las que nos falta nombrar, son las fibras elásticas, que lo que hace es que el tejido pueda expandirse y retraerse sin perjuicio. Por ejemplo, un ejemplo básico cuando vemos una ruptura de las fibras elásticas es cuando se forman las estrías. No dejan cicatriz, pero sí dejan una marca en nuestro cuerpo. El tejido conectivo especializado sí tiene células muy diferentes, comparte el espacio con células muy diferentes y muy propias para la función que van a cumplir. Para revisar fácilmente en este apunte lo que son los tejidos, después en otros apuntes vamos a ir más profundamente a describir la función y la anatomía de estos tejidos. Pero para nombrarlos vamos a hablar del tejido adiposo, que está formado básicamente por células llamadas adipocitos. Esos adipocitos son células muy diferentes porque tienen más concentración, tienen una vacuola lipídica muy importante que hasta desplaza al núcleo, y su función más importante es la de reserva, también reserva hormonal, reserva inmunológica, la de protección, la de amortiguación y la de defensa. El tejido cartilaginoso tiene una función esquelética. Las células son llamadas condrocitos
y secretan una matriz de colágeno elástica y flexible. Hay tres tipos de tejido cartilaginoso, que son el tejido cartilaginoso hialino, elástico y el fibroso. Vamos a hablar ahora del tejido óseo, que por supuesto lo conocen de la manera más común, que vamos a ver que forma parte del esqueleto, pero vamos a nombrar una de las funciones también primordiales en lo que es la médula ósea, la síntesis o la fabricación de células del tejido sanguíneo. Constituye los huesos de los vertebrados, se caracteriza por su rigidez y por su gran resistencia tanto a la tracción como a la compresión. Está compuesto por una sustancia fundamental, que es la matriz ósea, que tiene colágeno y mineral óseo, y las células principales, no son las únicas, las principales son las osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y los osteoclastos, que son las que definen cuándo deben morir las otras. La función, el soporte, la protección, movimiento, homeostasis mineral, eso es muy importante, piensen en el calcio, producción de células sanguíneas, que les decía es fundamental porque todo tejido, todo hueso tiene la médula, y en la médula es donde se fabrican las células sanguíneas, y el almacenamiento de grasas de reserva. El tejido linfático también lo vamos a nombrar muchísimo en todas nuestras carreras, porque está compuesto por vasos linfáticos por donde transporta la linfa, que es un líquido que tiene proteínas, sales, glucosas y otras sustancias cuya función principal es la de defensa, el sistema protección inmunológica. Yo diría la limpieza de nuestro organismo, y también el mantenimiento de la homeostasis y de los líquidos de nuestro cuerpo. El tejido hematopoyético es el tejido que está en el vaso, en los ganglios linfáticos, en el timo y fundamentalmente en la médula ósea roja. Y su función principal es la de producción de células sanguíneas. Le diría que es un tejido que está en constante trabajo, trabaja muchísimo, porque nosotros podemos subir la cantidad piensen en las células de defensa o las células de la línea roja, de un momento a otro, ¿sí? Cuando perdemos sangre, enseguida empiezan a producir y a fabricar, así que tienen muchísima producción, con lo cual van a necesitar mucha energía. Bueno, el tejido sanguíneo, como todos los tejidos, tienen células, sustancia fundamental y fibras. La sustancia fundamental en el tejido sanguíneo es el que más sustancia fundamental tiene, por eso es tan fluido. Además, las células, hay tres tipos de células: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y en el plasma tiene también la fibrina. Si nosotros separamos las células del plasma, lo que vamos a tener, sacando la fibrina, es el suero. O sea que el suero es el plasma sin fibrina, ¿sí? Por eso se ve más translúcido. Las funciones más importantes del tejido sanguíneo son el transporte de nutrientes, electrolitos, hormonas, vitaminas, anticuerpos, calor, oxígeno, desecho y dióxido de carbono. O sea, cuando nosotros hablamos de un tejido conectivo, es que conecta distintas partes del cuerpo. Fíjense cómo conecta el tejido sanguíneo todo nuestro cuerpo. Ahora vamos a ir a otro tejido, que es el tejido muscular. Es un tejido especializado cuyas células se contraen al ser estimuladas y se relajan luego de manera pasiva. Es un tejido formado por fibras musculares y miofibrillas. Quiero aclarar algo, porque muchas veces confunden cuando decimos fibras musculares. No es que sean
fibras. En realidad lo que llamamos fibra muscular es la célula muscular, que la llamamos fibra muscular, pero a veces está esa confusión que hablamos tanto de fibras proteicas con lo que se llama fibra muscular. Entonces, volviendo a la célula, la elasticidad se debe a que hay un cambio de actina y miosina en la contracción y la relajación del músculo. Las células que forman los músculos se llaman miocitos o fibra muscular y la característica fundamental es la contracción y relajación. Se hallan presentes en la mayoría de los órganos y está constituido por aguas, proteínas, glucógeno, ácido láctico, lípidos y compuestos inorgánicos como el sodio y el potasio. La característica es la excitabilidad eléctrica, contractilidad, extensibilidad y elasticidad. Eso es lo que hacen nuestros músculos y las funciones son la locomoción, estabilización de la postura, evacuación del contenido de las vísceras huecas, producción de calor, movimientos masticatorios, deglución y fonación y regulación de la presión arterial. Y ahora vamos al tejido nervioso, que es considerado como el más importante porque es el responsable de toda la actividad psíquica. Las funciones son las de recibir estímulos externos, transmitir impulsos a los órganos y establece una conexión entre todos los órganos del cuerpo. Las células, la más importante, muchas veces preguntamos ¿cuál es la célula más grande del cuerpo? Y la respuesta en general es el óvulo, ¿sí? Es una respuesta que en general se da. Sin embargo, yo los invito a cuestionarse si no es la neurona, porque el axón de la neurona puede llegar desde el cerebro hasta partes muy alejadas del cuerpo. Así que para tener en cuenta que el tejido nervioso tiene una célula que es la neurona, que está formada por una parte mucho más grande y las dendritas y el axón. Las neuronas pueden ser sensitivas, que reciben el impulso originado en una célula receptora, motoras, que son las que transmiten el impulso recibido al órgano efector, y las conectivas o de asociación, que vinculan la actividad de las neuronas sensitivas y motoras. Y en el tejido nervioso vamos a tener otras células que son las células gliales, que son no nerviosas, pero protegen y llevan nutrientes a las neuronas. Glía significa pegamento y es un tejido que forma la sustancia de sostén de los centros nerviosos y está compuesta por una finísima red en la que se incluyen las células especiales muy ramificadas. Bueno, con todo esto tenemos un panorama muy importante de todos los tejidos. Repasen este apunte, pero más adelante vamos a ver específicamente y vamos a adentrarnos mucho más en gran parte de estos tejidos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Tuve algunos cursos, pero no tenía